Bien, hermanos y hermanas, muy buenos días nuevamente. Brothers and sisters, good morning again. Qué gusto es tenerlos aquí en la casa del Señor, también a los que nos acompañan a través del Facebook. It's a pleasure to be here, and for those who are with us by me Facebook. Bien, hoy vamos entonces a tocar un tema muy interesante. Today we're going to talk about a very interesting topic. Y durante esta primera temporada vamos a hablar acerca de los encuentros con Cristo. And during this first season, we are going to talk about our encounters with God, with Christ. Y hoy vamos a tocar uno muy especial. And today we're going to talk about a very special one. La historia del camino a Emaús tiene grandes connotaciones para todos nosotros. The history of the road to Emmaus through Emmaus had many important connotations. Así que esas connotaciones van a develar muchas cosas que tenemos en el corazón. So these connotations are going to reveal very things that we have in our hearts. Así que veamos un poquito de contexto para entender la historia. So let's see a little bit of context in order to understand the history. Jesús ya había muerto. Jesus was already dead in cross. Muchos presenciaron todo el Calvario. Many people saw the Calvary. No solo los 12, habían otros discípulos más allí. Not only the 12 disciples, there were more disciples in there. Y vamos a ver algo supremamente interesante. Los invito a abrir nuestras Biblias. We're going to see something very interesting. I invite you to open your Bibles. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. In the book of Luke, chapter 24. Y vamos a leer desde los versículos 1 al 8. Lucas 24, versículos 1 al 8. And then we are going to read from the verses 1 from 8. 1 through 8. 1 through 8, yes. Que dice lo siguiente. El primer día de la semana, muy de madrugada, fueron ellas al sepulcro llevando las sustancias aromáticas que habían preparado. The first verse. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. Pero encontraron que la piedra había sido retirada ya del sepulcro. They found the stone rolled away from the tomb. Entraron pues, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. Vamos a saltarnos al versículo 5. We are going to jump to the verse 5. Ellas se asustaron y bajaron la vista hacia el suelo, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, why do you look for the living among the dead? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de cómo os anunció cuando estaba todavía en Galilea que el Hijo del Hombre había de ser entregado en manos de hombres pecadores y había de ser crucificado, pero al tercer día había de resucitar. Entonces ellas recordaron sus palabras. He is not here. He has risen. Remember how he told you, while he was still with you in Galilee, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the third day be raised again. Then they remembered his words. Así que hay algo supremamente importante y es que, pese a lo sucedido, here there is very important, and then it is, despite all the things that happened, a pesar de que precisamente habían visto el Calvario, habían visto al Señor crucificado y muerto, despite of they saw the Calvary, the Jesus crucified, they saw Jesus dead. Ellas habían olvidado algo. The women, they had forgotten something. Y vamos a ver a otros discípulos ahora. And we're going to see a couple of disciples of them. Y en este tema vamos a repartir 9 puntos importantes para aprender. And here we are going to split 9 important points in order to learn. Lucas capítulo 24. Luke chapter 24. Versículos 13 y 14. Verses 13 and 14. Versículo 13 y 14 dice lo siguiente. Aquel mismo día, 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que dista de Jerusalén 10 kilómetros. Iban comentando entre sí todos estos sucesos.
Now that the same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. Así que vamos a ver primero el perfil de estos dos discípulos, de estas dos personas que estaban hablando. So first, we're going to talk about the profile of these two people that were talking. Según el deseado de todas las gentes, el comentario bíblico adventista, According to the book of Isaiah of Ages and the biblical commenting, estos dos discípulos no tenían una importancia relevante en la obra de Cristo, es decir, no estaban o no habían hecho algo importante o no fueron pues supremamente mencionados. these two disciples were not too relevant in the scripture. They were not mentioned, and the relevance were not too high. No eran conocidos. They were unknown. Sí. Pero ellos But creían they- fervientemente en el Yes. Señor Jesucristo. Believed very fervent about Jesus Christ. Y así como otros discípulos se llevaron un gran chasco. And as well, other disciples, they came very disappointed. Versículos 15 al 17. Verses 15 through 17. El segundo punto nos dice que The second point tells us that en medio de este chasco ellos estaban tristes y además ciegos. it says that in the midst of this great disappointment, they were very sad. Versículo 15. Verse 15. Y mientras ellos comentaban e investigaban juntamente, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban como imposibilitados para reconocerlo. Entonces les preguntó, ¿qué son estas cosas que venís discutiendo entre vosotros en el camino? Ellos se detuvieron con semblante triste. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. He asked them, What are you discussing together as you walk along? They stood still, their faces downcast. Sí que hay algo supremamente interesante y es que estos discípulos venían comentando de todo lo que había pasado. So then these disciples were talking each other about all those things that had happened before. Y Jesús se presenta ante ellos, And Jesus appeared with them. pero su ceguera y su tristeza But his blindness and his sadness no le permitieron reconocer were, al que había resucitado. that didn't let them to recognize to Jesus. Así que esto es supremamente importante porque muchas veces This is very important because many times no podemos ver la obra de Cristo que tiene enfrente de nosotros we cannot see the level of God that is in front of us porque tal vez nos abruman más otras cosas. because we are overwhelmed about other things. Vamos con el siguiente punto, el tercero. The third point, let's go to the third point. Ese tercer punto nos dice The third point tells us que los sucesos hicieron que no recordaran las palabras de Cristo. that the happenings, the things make them forget the things that had happened, the word that Jesus said. Vamos a leer los versículos 18 al 24. We're going to read the verses 18 through 24. Sí, 18 al 18 24. through 24. Versículo 18. Verse 18. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿pero tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que sucedió en estos días? Él les contestó, ¿qué pasó? Lo de Jesús Nazareno, respondieron ellos, un hombre que fue profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Y cómo nuestros pontífices lo entregaron a la pena de muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a ser quien libertara a Israel, pero con todo eso ya es el tercer día desde que esto sucedió. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han alarmado, fueron muy de madrugada al sepulcro y no habiendo encontrado
mostrado su cuerpo, volvieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, los cuales aseguran que él está vivo. También fueron al sepulcro algunos de nuestros hermanos y encontraron todo exactamente como habían dicho las mujeres, pero a él, a Jesús, no lo vieron. From the verse 18, one of them, named Cleopas, asked him, "Are you only a visitor to Jerusalem and do not know the things that have happened there in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. In addition, some of your women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the woman had said, but him they did not see." Así que miremos algo supremamente interesante. There's something very interesting here. Las mujeres que fueron al sepulcro muy de madrugada, The women that went to the tomb in the early morning, habían olvidado lo que Cristo había dicho de él mismo. had they forgotten what Jesus said about himself, Acerca de que resucitaría el tercer día. about that he was going to resurrect the third day? Según el relato, me dicen que sí. According to the tale, says that was yes. Porque Lucas 24 y el versículo 8 dice, entonces ellas recordaron sus palabras. Because in the verse 8, the Bible says, then they remembered his words. Entonces, en medio de las complicaciones, ¿podemos olvidarnos de la palabra de Dios? So then, can we, in the midst of complications, can we forget the words of God? Por supuesto. That's it, all right. Y es parte de nuestra naturaleza. It's part of our nature. Ahora fíjense lo que dice el espíritu de profecía. Now let's take in account what the spirit of prophecy says. Se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 754. In the book of Desire of Ages, page 754. Y aquí está hablando de los que somos profesos seguidores de Cristo. And he's talking about those who are followers of God, bigger followers of God. Era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo. It was common that the disciples did not remember the words of Christ, ni comprendiesen que él había predicho los acontecimientos que iban a acontecer. or understand that he had foretold the happenings that are going to happen. No comprendían qué tan exactamente como la primera parte de su revelación They didn't comprehend how exactly the first part of his revelation se iba a cumplir la última, is going to fulfill the last one, de que al tercer día resucitaría. that he are going to resurrect the third day. Y aquí este punto es clave, And hermanos. this point is very key. Esta era la parte que debieran haber recordado. This was the part that he should remember. Los sacerdotes y los príncipes no la habían olvidado, Priests and princes haven't forgotten. porque el día después de la preparación se juntaron los príncipes y los sacerdotes y los fariseos a Pilato. Because the next day of the preparation, the princes and the priests get gathered, and the Pharisees with Pilatus, Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, saying, "Lord, we remember that they phony deceiver said, viviendo aún, yet living. después de 3 días resucitaré. After 3 days, I will resurrect." Pero los discípulos no recordaban estas palabras. But disciples didn't remember these words. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo y vivimos precisamente en una situación tan triste
Brothers and sisters, we are living in this world and we are living in a situation very sad en que ni siquiera los profesos hijos de Dios nos acordamos de lo que Dios dice. that even they call the children of God don't remember what he said. Y en medio de estos problemas, preferimos estar con la cabeza baja y tristes And with these problems, sometimes we prefer with the face down and sad. que Jesús prefiere tener un encuentro cercano con nosotros y acordarnos de su palabra. That Jesus prefer to be a close encounter with us and tell us about his word. Entonces, muchas veces los incrédulos nos increpan a nosotros And many times the not believers come with us and tell us, ¿qué pasó? ¿No que su Dios lo iba a proteger? isn't it that your God were going to protect you? ¿No dice que su Dios lo va a prosperar? Didn't tell you that your God is going to prosper you? Porque muchas veces nuestros enemigos Because sí se acuerdan de lo que Dios dice. Because many times our enemies, they remember what Jesus said. Tremendo. Tremendous, isn't it? El cuarto punto The fourth point nos dice que el encuentro con Jesús lo cambia todo. tells us that the personal encounter with God changes all. Lucas capítulo 24 versículos 25 y 26. Luke 24 verses 25 and 26. Lucas 24, 25 y 26. Luke 24 verses 25 and 26. Dice, Says, entonces les dijo él, torpes y tardos de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? He said to them, how foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter his glory? Y aquí es donde vamos a poner la alerta, el bombillo rojo. And here's where we're going to place the red light, the warning. the alert. ¿Recuerdan ustedes por qué las mujeres estaban tristes? Do you remember why the women were sad? El Señor había muerto. The Lord has died. ¿Qué hizo o qué fue lo que causó esa tristeza? What was that caused that sadness? Que olvidaran las palabras de Cristo. That they forgot the Sería, words of Christ. ¿Fue diferente con estos dos discípulos de camino de Maús? What's different with these two disciples ahead Emmaus? ¿Es diferente con nosotros entonces cuando tenemos estos chascos? It's different with us when we have these disappointments. ¿Podemos decir que somos profesos seguidores de Cristo y olvidarnos de su palabra? Can we say that we are followers of Christ and then we forget His word? Entonces Jesús precisamente dice torpes, tardos de entendimiento. And then for this reason, Jesus called us foolish. You are slow of heart Para creer todo lo que anunciaron los profetas. in order to believe the things that prophets announced. Ahora, proféticamente se nos ha anunciado que vendrán tiempos difíciles. And then is it prophetically said that very hard moments are about to come? ¿Nos entristece eso? Make us sad that? Quizás, Maybe. quizás no. Maybe not. Pero ¿qué es lo que debe primar? ¿Qué es lo que debería primar? What is the most important? Recordar Remember que ya fue anunciado, that que was ya fue already escrito, told, that was already written, que Jesús ya nos había advertido todo esto. that Jesus was already warned us about these things. Vamos a ir al siguiente versículo. Let's go to the next verse. Y el quinto punto, precisamente con los siguientes versículos, And the fifth point, precisely with the next point, nos dice que es por la palabra que Jesús nos devuelve la esperanza. it says that it's precisely by me the word that Jesus gave us hope. Versículo 27. Verse 27 in the same chapter, Lucas 24, versículo 27. 24, 27. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue interpretando todos los pasajes de la Escritura
referente a quién, referente a él. And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning about who? About himself. Así que miremos algo interesante que nos dice precisamente el deseado de todas las gentes en la página 755. And so then let's see what tells us the book of the Desire of Ages in the page 755. Y cómo precisamente este encuentro con Cristo empieza a cambiar la perspectiva de tristeza a una perspectiva de esperanza por la palabra. Please short. Okay. Short Sorry. sentences. Again, y cómo Jesús, And how Jesus, por la palabra, by mean the word, cambia la tristeza changed the sadness por esperanza. for hope, by hope. Dice el deseado de toda la It gente. says that the book of the Desire of Ages. Empezando con Moisés, el alfa de la historia bíblica, Beginning with Moses, the alpha of the biblical history, Cristo expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él. Jesus exposed in all the scriptures the concerning things about him. Si se hubiese dado a conocer primero, If he would give himself to know first, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. their heart will be satisfied. En la plenitud de su gozo no habrían deseado más. In the plenty of his joyful, they wouldn't desire anything else. Entonces, si Jesús se hubiera presentado And then if Jesus would presented himself en su plenitud, in his plenty, ellos ya estarían completamente satisfechos. they were absolutely satisfied. Pero Jesús precisamente veló su presencia And Jesus precisely blind his presence porque tenía que dar una lección a ellos, because he had to show and listen to them. así como nos la viene a dar a nosotros hoy. So in the same way that he are going to show, teach him today. Y esta es la lección. And this is the lesson. Pero era necesario que comprendiesen el testimonio But what was necessary that they comprehend testimony que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. that were given the symbols and the prophecies of the Old Testament. Y pongan atención a este punto And importante. pay attention in this important point. Su fe debía establecerse sobre estas. His face must be established upon them. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, Jesus didn't make any miracle in order to convince them, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. but his first deed consisted in explaining the scriptures. Entonces, hermanos y hermanas, Then, brothers, cuando usted lee el capítulo Nuestra única salvaguardia, when you read the chapter or only assurance en el libro Conflicto de los Siglos, and the book The the Great Controversy, Great Controversy, vemos que nuestra fe debe estar basado we realize that our faith need to be based on en la palabra, in the word. que son las promesas de la palabra, That are the promises of the word. las que nos reavivan nuestra vida espiritual, Those that revive us, our spiritual life. que son las profecías bíblicas, That are the biblical prophecies las que nos permiten tener esperanza that let us to have hope. a pesar de lo que nos viene encima, That despite that is up ahead. que es Jesús quien tiene que venir a explicarnos nuevamente That is Jesus who need to come to explain to us again todo lo que se habla acerca de él aquí. everything that is talked about him here. Y así es mucho más sencillo And that is very easily que nuestra preocupación y tristeza desaparezcan, that our worry and sadness disappears. porque nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Because our faith is based on the word of God. Porque allí es donde está consignado todo lo que ha de acontecer a los santos que permanezcan fieles. Because here is written everything that are going to happen to all the saints in the early days. Porque aquí es donde está el establecimiento de nuestra fe. Because here is the establishment of our faith. Este encuentro con Cristo y la explicación de la palabra This encounter with God and the explanation of the word es lo que puede terminar con tu tristeza y tu preocupación hoy en día. is the thing that can end
finish the sadness and the worry. Es recordar que todos estos símbolos que venimos estudiando por años Is to remember that all the symbols and signals through all these years siempre apuntan al hecho de que veremos a nuestro Señor venir en poder y gloria. points to the deed that we are going to see to our God to come in glory. Apunta al hecho de que en un día que no podamos ni comprar ni vender, Aims to the deed that the day come that we cannot to buy or to sell. Dios prometió God promised sostener a su pueblo. provide his people. Porque así como hay poder en el nombre de Jesús, Because in the same way that there is power in Jesus, también hay poder en la palabra que salió de su boca. there is power in the word that came out. En la palabra que fue inspirada para escribirla. In the word that was inspired to read it. Vamos al siguiente punto. Let's go to the next point. El siguiente punto nos dice The next point tells us que a pesar de ello, that despite of los that, ojos permanecían velados. the eyes of them were still blinded. Lucas 24, versículos 28 y 29. Luke 24, verses 28 and 29. Cuando se acercaron a la aldea a donde iban, él hizo un ademán de continuar el camino adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, que es tarde, el día se acabó, y entonces entró para quedarse con ellos. The verse 28. As they approached the village to which they were going, Jesus acted as if he were going farther, but they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went in to stay with them. Precisamente el libro deseado de todas las gentes Precisely the book of the Desire of Ages nos dice que estos dos discípulos que no eran conocidos tells us that those disciples that were unknown, estaban a gustos con Jesús, they were alike with Jesus, sin saber que era Jesús. not knowing that he was a Jesus. Sus corazones fueron reavivados por la palabra. Their heart was revived with the word. Y aunque estaban cansados, And when even they were tired, la conversación podía continuar the conversation could continue. y lo invitaron a quedarse. And they invite you to Y hay un punto muy importante. And there is a point very important. ¿Cuántas veces invitamos a Jesús a nuestra casa en el día? How many times do we invite Jesus to our house during the day? ¿Le insistimos para que se quede? Do we insist him to stay with us? Algo interesante dice el deseado de todas las gentes, Something very interesting says the book of the Desire of Ages. y es que Jesús no impone su presencia en ningún hogar, Is that Jesus never imposed his presence in any home, pero se interesa en el corazón humilde que lo invita a entrar a su casa. but he is very interesting in the humble heart that is interested to invite him in his house. Pero a aquel que es indiferente, But those who are indifferent, el Señor pasa de largo. Jesus goes out. ¿Invitamos al Señor a nuestra casa? Do we invite the Lord to our house? ¿Quieres invitarlo a tu casa desde hoy? Do you want to invite it to your house from now? Así que vamos a nuestro último punto para terminar. So in order to finish, let's go to the last point. El último punto se llama The last point is called la cena y el descubrimiento. the dinner and the discovery. Vamos a leer Lucas 24, versículos 30 y 31. In the same chapter, the verses 30 and 31. Estando con ellos en la mesa, tomó el pan, recitó la bendición, lo partió y se lo dio. Por fin se les abrieron sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. No sabemos cuánto tiempo pasó de esa caminata, We don't know how long passed from that walking,
No sabemos cuánto tiempo el Señor duró explicando las Escrituras, We don't know how took explaining the scriptures, pero ellos no habían reconocido al que había resucitado. but they hadn't recognized that one who had risen. Solo hasta el momento en que Él parte el pan, Only just in the moment when he broke the bread hasta que recita la bendición, and we said the blessing, dice el deseado de todas las gentes says the Desire of Ages, que ellos vieron las manos that de Cristo that they saw the hands of Jesus, y vieron allí la marca de los clavos. and they saw the mark of the nails. Hasta ese momento lo reconocieron. In that moment, they recognized. Hasta ese momento sus ojos fueron abiertos. In that moment, their eyes were open. Y cuando quisieron arrodillarse a adorarlo, el Señor ya había desaparecido. And when they wanted to kneel down to worship him, the Lord disappeared. Mis hermanos y hermanas, eso no importó, Brethren, that doesn't matter. porque su corazón ya había sido reavivado por la palabra del Señor. Because their heart was already revived because his word. Porque por la palabra ya había presentado todas las evidencias Because by means his word, he has presented all the evidence de que Él es el Mesías, that he is the Messiah. de que todo lo que había de acontecer ya había sido anunciado. Because all that was going to happen was already announced. Su fe estaba basada en la palabra de Dios. His faith were based on the word of God. Y la recompensa fue que vieron en un instante al Señor resucitado. And the reward was that they saw in just one little moment Jesus risen. Hoy en día, hermanos y hermanas, tal vez no podamos ver al Señor, Nowadays, very likely we cannot see to Jesus porque nuestra fe debe estar basada en su palabra. because our faith must be based on the Y así como pasó con estos discípulos, and just like that happened with those disciples, nuestra fe será recompensada our faith will rewarded cuando tengamos ese encuentro con Cristo, when cuando Él we venga. had that real encounter with God. Y fíjense lo interesante que ahora dicen los discípulos después de esto. And look what the disciple says after these things. Versículo 32. Verse 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿verdad que dentro de nosotros ardía nuestro corazón cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? They asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando la palabra es abierta? What happened to our hearts when the writings are opened? ¿Qué pasa cuando entonces, por medio de la persona escogida, el ministro, el pastor, What happened when through the people, the pastor, the ministry, the minister, la palabra es expuesta, la palabra es explicada? the word is exposed, is explained? ¿Arde nuestro corazón? Does our heart burn? ¿O tenemos una actitud de rechazo? Or do we have a rejecting attitude? A estos discípulos que no eran conocidos, To these disciples that were not to know, les ardió el corazón cuando Cristo explicaba la palabra. they feel their heart burning when Jesus was explaining. Por eso, a pesar de que no pudieron adorar a Cristo cuando lo reconocieron, So despite that they couldn't worship him when he didn't recognize him, su vida espiritual ya había sido reavivada. his spiritual life was already revived. Sabía que verían al Señor venir por segunda vez. They knew that they are going to see Jesus coming for the second ¿Y time. cuál fue la consecuencia de ese encuentro con Jesús? And what was the consequences of that encounter? No solamente fue un corazón reavivado, Not only was an only heart revived, no solo fue la desaparición de la tristeza, was not only the disappearing of the silence. eso es lo de menos. That is not important. Jesús puede calmar cualquier tristeza. Jesus can calm every sadness. Vamos a ver la verdadera consecuencia. Let's see the true consequence. Versículos 33 al 35. Verses 33 through 35. Y en aquel mismo momento se levantaron y regresaron a Jerusalén, donde hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, y les decían: es verdad, el Señor ha resucitado
y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos refirieron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together and saying, "It is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Así que, hermanos y hermanas, So, brethren, la consecuencia natural es ir a predicar. the natural consequence is go to preach. La consecuencia natural es ir a contar lo que Cristo hizo conmigo. The natural consequence is go outside and tell what Jesus La has consecuencia done natural es for me. contar The las bendiciones de Dios para conmigo, para contigo. natural consequences is go out and tell what Jesus had done for you and for me. Porque finalmente esa es la segunda evidencia. Because at last, this is the real second evidence. Porque la primera está Because the first one is en las Escrituras, in the scriptures, en su palabra. in His word. Next. Termino con esto. And I end up with this. Es la voz de Cristo la que habla por los patriarcas y profetas. Is the voice of Christ that talks by the patriarchs and prophets. Desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. Since the days of Adam's through the last saints of the times. El Salvador se revela en el Antiguo tan claramente como en el Nuevo Testamento. The Savior reveals himself in the Old One as clearly in the New Testament. Es la luz del pasado profético lo que presenta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Is the light of the prophetic past what presents the life of Christ and the teaching of the New Testament with clarity and beauty. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad. Miracles of Christ are a proof of his divinity, Pero una prueba aún más categórica but a proof even more categoric de que Él es el Redentor del mundo that he is the Redeemer of the world. se halla al comparar It's found to compare las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo Testamento. the prophecies of the Old Testament with the history of the New Testament. Así que independientemente de lo que Dios, que Cristo haya hecho en tu vida y en la mía, So that independently that Jesus had made on your life or my life, tenemos el testimonio y la evidencia más segura. we have the testimony and the evidence more secure. Aquí está. Here is the word. Y nuestro corazón ha de ser reavivado And our heart must be revived por las promesas, by the promises, por las profecías, by the prophet, por lo que está escrito en este libro. for what is written in this word, in this book. Y hoy quiero invitarte a que tengas ese encuentro con Cristo, And now I want to invite you to have that encounter with God. que lo busques en la palabra You to look for Him in the Word y que sea la palabra poderosa and be the powerful Word que reavive tu corazón, that revives your heart, que haga desaparecer tu tristeza, that make you to sadness disappear, que haga desaparecer tu preocupación, that your preoccupation, that your worries disappear. porque así como ya había anunciado su muerte y resurrección, But as well as He had announced His death and resurrection, también había anunciado He had announced as well que no nos dejará solos that He will not leave us alone, y que nos sostendrá con su diestra. that He will sustain us with His ¿Alguien right quiere hand. invitar a Cristo a vivir en su casa el día de hoy? Isn't it very hard to want to invite ¿Alguien quiere Jesus, invitar a invite Jesús to hoy his house, to your house? a vivir en su vida? Do you want to invite Jesus to live in your life? Los invito a que te pongas de pie I invite you to stand up y que digas junto conmigo en esta oración: and you to say this morning praying, Señor Jesús, te invito a vivir en mi casa, en mi vida, en mi hogar. Jesus, I want to invite you to live in my house, in my life, in my family. Y aunque parezca tal vez algo pueril, And maybe this is something foolish, simple.
Si vas a hacer deporte, invita a Jesús a hacer deporte contigo. If you are going to make some sport, invite Jesus to make exercise with you. Así que oremos para invitar a Jesús a nuestra vida. So let's pray in order to invite Jesus to our life. Oremos. Let's pray. Te damos gracias, Padre Santo, We give thanks, Holy Father, porque a través de este relato because through this tale, nos recuerdas do you remember us que un encuentro con Jesús that a real encounter with Jesus puede cambiar toda nuestra vida, can change all our life? que un encuentro con Jesús es necesario That a real encounter with God is necessary para que nos recuerde su poderosa palabra, in order to remember us your powerful word, sus hermosas profecías His wonderful prophecies, y sobre todo sus promesas. and overall His promises. Tú has prometido estar con nosotros. You have promised that you are going to be with us. Tal vez los problemas sigan apareciendo, Maybe the problems keep going with us, pero ayúdanos a quitarnos el velo de los ojos but help us to keep out our blindness of us, y podamos ver al Cristo resucitado and we can see the resurrected Jesus e invitarlo a nuestra vida. and invite Him to our life. Queremos que nos siga explicando la palabra We want you to keep explaining the word, y queremos basar nuestra fe and we want to base our faith en la poderosa palabra del Eterno, in the powerful word of the Eternal, en la poderosa palabra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. in the powerful word of God, of Abraham, Isaac, and Jacob. Humildemente suplicamos tu misericordia y el perdón de nuestros pecados. Humbly we ask for the forgiveness of our sins, Y aunque seamos de esta condición, and even when we are in this condition, te suplicamos que habites en nuestro hogar. we ask you to inhabit in our home. Gracias por escucharnos Thank you for hearing y to por us, favor and acompáñenos please be with us en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén, Señor. Amen. Amén. Amen. Ahí de puestecitos de pie, mis hermanos, vamos a entonar las estrofas del himno número 377. In that way, we're going to sing the hymn number 77. the hymn number 3.